Roberto Enrique Fariña Castañino. Bien, una vez que Cintia haya terminado de exponer sus temas, las preguntas solo quedan a cargo de la mesa examinadora. Al finalizar estas, la mesa se reunirá en una sala para la deliberación y posteriormente volveremos aquí para dar la nota final a Cintia. En caso de que tuviéramos algún problema con la sala y tuviéramos que desconectar, cerraríamos todo y volveríamos a pasar el link para volver a unirnos a la sala. Ya hemos tenido algunos inconvenientes antes, solamente por eso algo esta salvedad. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, Cintia, podés dar inicio a tu defensa. Adelante. Muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve todo bien. Perfecto, Cintia. Sí, está ok. Se ve muy bien. Súper. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la mesa examinadora y el público presente. Mi nombre es Cintia Fabiana Espínola Brites. El día de hoy le estaré presentando mi trabajo llamado Análisis del comportamiento climático de heladas en Paraguay utilizando datos históricos hasta el año 2014. Mi orientador es el profesor licenciado Alejandro Max Pasté. Introducción. Comenzamos con algunas definiciones. Estamos con la definición de heladas. La helada, según la definición adoptada por Cinder y Melo Abreu, la helada técnicamente se refiere a la formación de cristales de hielo sobre la superficie, ya sea por cambio de fase de vapor de agua a hielo o por congelación del rocío. Descripción del problema. Sin lugar a duda, una de las mayores riquezas que posee el Paraguay es su tierra. Esta fue y sigue siendo utilizada para la agricultura, debido a que es apta para una gran mayoría de cultivos. Por esta razón, también la helada es conocida como un evento extremo. Por esa razón, hubo casos en donde estos eventos originaron también grandes pérdidas en cultivos, lo que radicó también a la suba del precio de los mismos, generando un gran impacto económico. De que estos eventos de heladas, inicialmente en el 2008, hubo pérdidas de maíz safriña en el orden de los 30 a 40% en la producción en algunos departamentos. En los años 2011 y 2012 se estimaron pérdidas en el orden de los 20 a 25% en la producción de caña de azúcar. En julio del 2010 se registraron heladas donde perecieron alrededor de 2.000 a 3.000 vacunos en los departamentos de Concepción y Amambay, y asimismo en agosto del 2013 también hubo pérdidas en el orden de los 4.000 a 5.000 animales. Justificación. La helada es uno de los fenómenos ambientales que más daño causa a la vida vegetal y animal en muchas regiones del mundo. Esta información será útil si se conocieran a fondo las características de su distribución y formación. El resultado de este estudio será una información que permitirá caracterizar a dos tipos de helada. De esta manera, tener también una idea de la probabilidad, ya sea de inicio o fin, para utilizar mecanismos de prevención y mitigación en los sectores que podrían ser afectados por futuras heladas. Objetivos generales. El objetivo general es analizar el comportamiento climático de la helada en el territorio paraguayo basado en observaciones históricas hasta el año 2014. Objetivos específicos. El primero sería caracterizar a las heladas en Paraguay. El segundo sería determinar la distribución de frecuencia promedio de heladas en Paraguay. Y por último, tenemos que analizar el inicio y el fin de los distintos tipos de helada. Revisión bibliográfica.
La temperatura. La temperatura es la magnitud física que caracteriza el movimiento aleatorio medio de las moléculas de un cuerpo físico. Temperatura del aire. La temperatura del aire es la temperatura leída en un termómetro expuesto al aire libre, protegido de toda radiación solar directa. La temperatura observada deberá ser representativa del estado del aire que lo rodea, más bien, y eso medido a 1.5 metros de altura. Tenemos también a la temperatura mínima, que es la temperatura más baja alcanzada en un periodo de tiempo dado. Luego tenemos a la temperatura mínima absoluta, que es la temperatura más baja de las temperaturas mínimas observadas en todos los registros de temperatura. Clasificación de heladas. Tenemos a las heladas según su origen y que se presenta la helada por radiación o helada radiativa. Este tipo de helada se da generalmente cuando tenemos en un día una temperatura en la superficie que se mantiene por encima del punto de congelación, que sería prácticamente esta línea que estamos viendo aquí que representa una condición en el día. Luego, durante la noche lo que ocurre es que tenemos una pérdida radiativa, una pérdida por emisión de onda larga, lo cual hace que la temperatura descienda bastante e incluso pueda llegar al punto de congelación. Esta situación, este tipo de helada generalmente presenta algunas condiciones favorables para su ocurrencia, que primeramente sería la alta presión atmosférica que domina en toda la región, cielo claro o escasa nubosidad, ausencia de viento y la baja humedad. Luego tenemos a las heladas por advección. Primeramente, la advección se denomina al transporte de las propiedades de masa de aire producido por un campo de velocidad de la atmósfera. La helada advectiva generalmente se presenta cuando existe un transporte de estas propiedades con el ingreso de un frente que puede ser de origen polar y genera esta disminución de la temperatura, generando también este tipo de heladas. Las condiciones favorables para que se den justamente es la invasión de una masa de aire fría sobre la región y vientos o brisas frías. Por último, tenemos a la helada por evaporación, que se da cuando se produce una evaporación del agua depositada en las plantas. Luego tenemos, según la época de ocurrencia, a las heladas primaverales, también conocidas como las heladas tardías, ya que este tipo de heladas son más dañinos y afectan a las plantas durante su periodo más activo. Posteriormente tenemos a la helada otoñal, también conocida a las heladas como heladas tempranas. Se forman justamente con la llegada de las primeras masas de aire frío de origen polar sobre el continente sudamericano durante los meses de marzo a abril. Helada invernal generalmente se forman cuando en el invierno la temperatura ambiente disminuye notablemente y eso se concentra en toda la región. Clasificación de las heladas. Tenemos también a las heladas según el aspecto visual, que inicialmente tenemos a la helada negra, que ocurre en condiciones de baja concentración de vapor de agua atmosférica y una pérdida que genera más bien una pérdida radiativa intensa y dándose así el enfriamiento acentuado de la vegetación hasta alcanzar una temperatura letal. La baja humedad que se presenta en el aire no permite la condensación ni la formación de hielo en la superficie de la planta, por lo que los cultivos son dañados y al día siguiente las plantas o todo el cultivo presentan una coloración negruzca. Este tipo de heladas causan daños más severos en comparación al siguiente tipo de heladas, que serían las heladas blancas. Las heladas blancas se producen cuando un intenso enfriamiento nocturno ocurre y produce la condensación de vapor de agua y su congelamiento en las plantas. Este tipo de heladas generalmente tiene un aspecto blanquecino y es uno de los tipos de heladas más comunes en nuestra región.
Luego tenemos a la clasificación, a la helada meteorológica, que es una de las heladas que vamos a estar estudiando, que vamos a estar caracterizando más bien en este trabajo. Desde el punto de vista meteorológico, se considera helada a todo descenso térmico igual o inferior a 0 grados Celsius medido en un abrigo meteorológico. Sin embargo, este concepto varía ampliamente desde el punto agrícola, por ello existen también heladas agrometeorológicas, las cuales se consideran a todo descenso térmico capaz de causar daño a los cultivos, ya sea los tejidos o vegetales, de acuerdo a la especie, la variedad, podría ser también el estado fenológico y sanitario. En niveles cercanos a la superficie, generalmente lo que sucede es que la temperatura varía mucho de la medida en una garita meteorológica. Por eso, según estudios realizados por Burgos, la helada agrometeorológica es el descenso de la temperatura que equivale a 0 grados en superficie. La metodología. Tenemos que en los datos utilizados para este estudio son los datos de temperatura mínima, los cuales fueron proveídos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de las distintas estaciones que tienen distribuidas a nivel país. En total son alrededor de 23 estaciones y estos datos fueron inicialmente testeados por un control de calidad. Aquí se presenta una tabla donde se denotan los datos de la ubicación de cada una de las estaciones, asimismo el año de inicio y de fin de los datos utilizados. El año de inicio difiere mucho de todas las estaciones, ya que se utilizó los años desde comienzo de las estaciones hasta el 2014. Cabe destacar que dos estaciones, que son la primera, la de Adrián Jara y Bahía Negra, que los datos finales, o sea, el año final de datos es hasta el 2013. Para el estudio se tomó a las heladas meteorológicas como temperatura mínima inferior o igual a 0 grados. En cambio, para las heladas agrometeorológicas se utilizó la temperatura menor o igual a 3 grados Celsius, ambas medidas en la garita meteorológica. La fecha, para el cálculo de fecha de primeras y últimas heladas, se tomó una metodología utilizada en la Argentina y elaborado, ¿verdad? Por varios estudios ya. El último que se realizó fue por María Elena Fernández Long, y de hecho ellos toman y aplican esta metodología también en toda Argentina. Inicialmente, la fecha de primera helada consideramos entonces a todo evento de helada ocurrido antes del 15 de julio. A eso entonces le llamamos fecha de primera helada. Y a la fecha de última helada, a toda helada ocurrida después del 15 de julio. Para el estudio se utilizó días julianos, por lo tanto el 15 de julio corresponde al día juliano 196. Cabe también destacar que pueden darse años donde de hecho no tengamos evento de fecha de primera helada, ya que antes del 15 de julio no ocurrió ningún evento y viceversa. Posteriormente también tuvimos datos faltantes en las distintas estaciones, por lo que para ello se tomó en cuenta que si en los meses de abril a julio, que corresponde al periodo de fecha de primera helada, o de julio a octubre, que corresponde al estudio o a la serie de datos de fecha de últimas heladas, si el dato fuera mayor a 25 en cada uno de esos periodos, valor que corresponde al 20% de los datos, entonces ese año se elimina del estudio para evitar errores, ¿verdad?, futuros que puedan generar. Información climática. Además de esto, estos parámetros fueron calculados el periodo de heladas, que es los días que transcurren entre la fecha de primera helada y la última helada. Luego la frecuencia de días con heladas, que serían los eventos de heladas que ocurrieron en todo un año. Y por último, la temperatura mínima absoluta, que es la temperatura más baja registrada a lo largo del año. Todos estos parámetros fueron calculados tanto para helada meteorológica como para el siguiente estudio, que sería heladas agrometeorológicas, que utiliza la temperatura de 3 grados Celsius.
Se vio que a lo largo de los años varios autores estudiaron, ¿verdad?, las fechas de primeras y últimas heladas y vieron que esta serie de datos corresponde o se ajusta a una distribución normal. Por ello, también nosotros calculamos lo que sería la fecha media de primera helada, que calculamos con el porcentaje de primera helada por 0.5. Del mismo modo, se calculó también la fecha de última helada, que sería el porcentaje de última helada por 0.5. Luego, para calcular la fecha antes de la cual existe probabilidad del 20% que ocurran heladas, calculamos con el percentil 20, que sería el porcentaje de fechas de primeras heladas por 0.2. Análogamente, también calculamos lo que sería la fecha a partir de la cual existe probabilidad del 20% de que ocurran este tipo de heladas con el percentil 80, que sería el porcentaje de últimas heladas por 0.8. Finalmente, el periodo de helada sería la fecha de última helada menos la fecha de primera helada más 1. Todos estos cálculos fueron hechos, ¿verdad?, como le había mencionado, en días, utilizando la serie de datos en días julianos. Los resultados. Clasificación de las heladas meteorológicas, que serían la temperatura mínima considerada como 0 grados. Para la estación de Prats Hill podemos ver este cuadro donde ya obtenemos los resultados de las distintas variables calculadas. Inicialmente podemos ver que el valor medio de la fecha de primera helada para la estación de Prats Hill es el 5 de junio, donde presenta una desviación estándar de 14 días. También se puede observar que el cálculo de la probabilidad del 20%, donde si uno desea asumir el riesgo de ese 20%, las heladas se dan aproximadamente una semana antes, con un valor medio que se produzca en la fecha 27 de mayo. También tenemos los valores extremos, donde tenemos a un evento de helada que ocurrió el 17 de mayo en 1997. Esta sería la primera, o sea, la helada más temprana en toda la serie de datos de la estación de Prats Hill. El número de años utilizado para la fecha de primeras heladas es de 32 y el número de años sin heladas es de 11. Luego tenemos a la serie de fecha de últimas heladas, donde el valor medio para la estación de Prats Hill se da en una fecha probable de 12 de agosto con una desviación estándar de 16 días. El valor de probabilidad del 20% sería el 28 de agosto y el extremo sería aproximadamente el 13 de septiembre y se dio en el año 2000. Luego también tenemos el periodo ahora que fue calculado. El valor medio para esta estación es de 69 días con una desviación estándar de 27. El valor de probabilidad del 20%, asumiendo el riesgo del 20%, sería alrededor de 90 días. También tenemos que en el año 1999 fue el evento del año más bien donde se registró el periodo más largo de eventos de helada con 94 días. Para el número de años utilizados para este cálculo fue de 25 años y hubo 18 años sin heladas. Luego tenemos a los valores absolutos. El valor absoluto medio, ¿verdad?, que tenemos para la temperatura mínima en esta estación es de menos 3.5 con una desviación estándar de 1.8. Asumiendo el riesgo del 20%, tenemos un valor de temperatura de menos 5 grados y el valor extremo se dio en el año 1996 y fue con una temperatura de menos 7.5 grados. El número de años utilizados para este cálculo fue de 36 y el número de años sin heladas es de 3. Por último, tenemos a la frecuencia de heladas. El valor medio es de 5 con una desviación estándar de 3.4. El valor con probabilidad del 20% es de 1.7 con un valor extremo que se dio en el año 2001 de 14 eventos registrados en ese año de heladas meteorológicas. El número de años utilizados es de 36 con 3 años sin heladas.
Posteriormente tenemos ya nuestro gráfico que se ajusta también, de hecho comprobamos que se ajusta toda la serie a una distribución normal y podemos denotar dos líneas. La primera de ellas está azul, o curva más bien azul, que representa la serie de datos de primeras heladas. Y por último tenemos a esta fecha esta curva de color naranja que representa a toda la serie de datos de últimas heladas. También podemos ver esta línea azul que representa la probabilidad del 20%. Y podemos notar que para el cálculo de las probabilidades tenemos al menos para fechas de primeras heladas, podemos ver que tenemos en torno al casi 70% de probabilidad de ocurrencia para esta fecha 5 de junio como fecha de primera helada. También así el 12 de agosto tiene aproximadamente 90% de probabilidad de que se dé, ¿verdad?, en esta fecha 12 de agosto. Asimismo, si uno quiere asumir el riesgo del 20%, debe considerar que la helada estaría ocurriendo un 27 de mayo y finalizando 24 de agosto. Posteriormente podemos ver el gráfico de periodo de helada donde vemos justamente toda la serie de datos desde el año 1972 al 2013 en esta estación. Podemos ver estas líneas que son unas líneas de referencia, 15 de mayo y 15 de septiembre. Es más bien una línea de referencia para ubicarnos en el tiempo, en el mes. Vemos que la serie de datos está mostrando el periodo y podemos observar que en el año 1972 hasta 1975 aproximadamente hubo eventos donde no se registraron en su mayoría fecha de primera helada, más bien fecha de últimas heladas. También podemos notar que tenemos líneas, estas líneas representan años donde no ocurrieron ni fecha de primeras heladas ni fecha de últimas heladas. Y también podemos ver espacios vacíos que son años donde no tuvimos datos. Aquí al final también se denota bastante que a partir del 2009 hasta el 2013 prácticamente no hubo fecha de última helada, se concentraron más bien las fechas de primeras heladas y ninguna de ellas estuvo antes del 15 de mayo. Y tampoco terminaron las últimas heladas, terminaron el 15 de septiembre. Para otra estación que sería la de General Brugués, donde el periodo de año utilizado es desde el año 1992 al 2014. Esta estación en particular es una estación donde los datos fueron muy escasos, no superaron los 23 años, así que es la serie de datos que cuenta con menor datos de temperatura mínima. Podemos también observar que los valores medios de inicio, o sea, la fecha de primera helada, estaría iniciando en 21 de junio y terminando el 4 de agosto. Los valores extremos, vemos que el 8 de junio del 2012 se dio la helada más temprana en esta estación y culminó el 17 de septiembre del año 2001, fue donde se dio la helada más tardía. Por último, tenemos el periodo donde el valor de eventos que tuvimos, o sea, el periodo máximo que hubo de heladas fue en el año 2001 y fue de 90 días. Posteriormente, el valor más bajo de temperatura mínima es de -6 en esta estación y se registró en el año 1993. Para frecuencia de heladas tenemos un valor de 8 eventos y se registró en el año 2001. Podemos también ver nuestro gráfico de probabilidad, donde esta estación en particular tuvo un valor de 50% aproximadamente, donde existe esa probabilidad de que se den en esta fecha 21 de junio. Y por consiguiente, la fecha de última helada podemos ver que está cercano a 60% de probabilidad de que se dé un 4 de agosto. Y asumiendo el riesgo del 20%, tenemos que considerar que esta helada estaría comenzando, o las heladas estarían comenzando un 13 de junio y culminando un 12 de agosto. Para esta estación se puede ver también el periodo de heladas, donde vemos que aproximadamente hay 5 años donde no se registró eventos de primera heladas ni de últimas heladas. Y podemos ver que también fueron
más extensos, incluso acercándose ya inclusive al 15 de septiembre, las fechas de últimas heladas. Fueron más frecuentes los eventos de últimas heladas. Luego, como ejemplo, también tenemos a la estación de San Estanislao, donde podemos ver que el gráfico de probabilidad nos da incluso menor, ¿verdad?, a las estaciones anteriores. Vemos que hay un 40% de que se den heladas, ¿verdad?, en un 6 de junio y aproximadamente del 30% en torno al 27 de julio. También, si asumimos el riesgo del 20%, tenemos que estarían iniciando el 26 de mayo y culminando el 2 de agosto. Para esta estación hubo un periodo máximo donde se dio en el año 1980 y fue de 90 días. Podemos ver también que la temperatura mínima absoluta fue de -3 y se registró en el año 1975 con una frecuencia de 7 eventos registrados en el año 1980. Luego, el gráfico de periodos de heladas, podemos ver que tenemos también muchos eventos donde no hubo fecha de primeras heladas ni últimas heladas. Por último, para la estación de encarnación, tenemos que el valor de probabilidad máximo se dio en esta estación para las heladas meteorológicas y estuvo en el orden de los 70% de que se dé aproximadamente un 7 de junio la fecha de primera helada y culminando un 6 de agosto con aproximadamente el 60%. Para el periodo de heladas, cabe destacar que es una de las estaciones donde más serie de datos tuvimos y también se puede observar que hubo varios años en donde no tuvimos datos. Asimismo, también la frecuencia de heladas se puede observar que ya hacia el final del periodo analizado, los eventos de primera helada prácticamente fueron nulos. Caracterización ya de las heladas meteorológicas en Paraguay, podemos observar este mapa donde se puede denotar justamente la distribución que tuvo en las distintas estaciones para la fecha media de primera helada. Existe un cuadro donde podemos, para ubicarnos en la fecha, ya que todos estos datos fueron hechos, ¿verdad?, como les había mencionado, en días julianos, y podemos ver que los colores más fríos, comenzando con el 142, que corresponde al 22 de mayo, estarían predominando el sur de ambas regiones, el suroeste de ambas regiones, y en la región oriental en el noreste. Luego los colores más cálidos, que serían ya heladas más cercanas a la fecha 15 de julio, por tener de ejemplo, el día 191 corresponde al día 10 de julio. Para la fecha media de últimas heladas, nuevamente tenemos el mismo mapa, donde en este caso la fecha de 196, que corresponde al 15 de julio, son los colores más cálidos y son los que predominan en este mapa, ¿verdad? Y de hecho se nota que todas las heladas más tardías o las fechas de últimas heladas generalmente están cercanos al día 15 de julio y están dominando todo el centro y noreste de la región oriental. No obstante, lo que es el suroeste de ambas regiones nuevamente está en torno a los colores menos cálidos, acercándose al frío, y que corresponden a una fecha aproximada entre 12 a 5 de agosto. Finalmente, el periodo de medio con heladas, tenemos que los valores, al menos máximos, nuevamente se están registrando con los colores más fríos, ya tendiendo hacia azul, y los colores más cálidos serían menor número de días con heladas. Podemos ver que en la región oriental y occidental al suroeste nuevamente están predominando los valores máximos y serían en torno a 62 a 70. Eventos de heladas. Clasificación, ya sería esta clasificación con heladas agrometeorológicas, teniendo en cuenta en este caso la temperatura de 3 grados Celsius. Podemos ver que para la estación de Prats Hill, el cuadro que nos está mostrando, vemos que los valores de probabilidad también ya aumentaron
y vemos que las fechas de inicio de fecha de primera helada se estaría dando un 23 de mayo, mucho antes en comparación con las heladas meteorológicas y prácticamente muy cercano al 100% de probabilidad de que ocurra en esa fecha. También las fechas de últimas heladas que estarían en torno al 27 de agosto. Posteriormente tenemos también el periodo de heladas, donde podemos denotar que en este caso el periodo es mucho en comparación a lo que se da en las fechas de primeras heladas. Vemos que hay tanto fechas de primeras heladas como de últimas heladas en los primeros años analizados, que van del 72 aproximadamente hasta 1980. Luego hay 2 años donde no se registraron ni eventos de primera helada ni de última helada. Posteriormente podemos ver que ya hacia el año 1994 nuevamente aumentaron la frecuencia de eventos con helada y también el periodo máximo, ¿verdad? Fue mayor, ¿verdad? En este periodo, y de hecho incluso se presentaron mucho antes de la fecha 15 de mayo que está como referencia aquí pintada. Luego, ya hacia los últimos años, en el 2008 al 2012, podemos observar que prácticamente no se dieron fenómenos de heladas tardías, o sea, fecha de últimas heladas. Para la estación de General Brugués podemos ver este cuadro. Nuevamente, la probabilidad también es mucho mayor en torno a las heladas meteorológicas y podemos observar que en un mayor al 70%, aproximadamente 75% de probabilidad de ocurrencia hay de que se dé en un 8 de junio y finalizando un 25 de agosto con probabilidad del 90%. Asumiendo nuevamente el riesgo del 20%, podemos ver que se podrían dar en la fecha 25 de mayo y culminando un 7 de septiembre. Para la estación de General Brugués podemos ver también que el periodo se extendió y hay años donde no se registraron también eventos de primeras heladas y últimas heladas. Y los últimos años podemos ver que fueron un tanto más frecuentes las fechas de últimas heladas. Para la estación de San Estanislao tenemos nuevamente que el cuadro de probabilidad también aumentó, está en torno al 70, poco más del 70% de que se dé un 4 de junio y finalicen las fechas de últimas heladas en el 13 de agosto. Asumiendo el riesgo del 20%, podemos ver que se estarían dando en un 21 de mayo y culminando un 24 de agosto. En esta estación hubo varios años donde no tuvimos datos. Igualmente se puede ver la serie y podemos ver también que a partir del año después de 1999, donde se dio los eventos de heladas, fueron disminuyendo el periodo y también disminuyendo la cantidad de fechas de primeras heladas como de últimas heladas. En la estación de Encarnación tenemos también valores cercanos al 100% de probabilidad de que se den en un 25 de junio y culminen en un 28 de agosto. Finalmente, el periodo también es mucho mayor a lo que se vio en heladas meteorológicas y podemos observar que tenemos también varios años donde se registraron antes del 15 de mayo y también luego posterior al 15 de septiembre. Para la caracterización de heladas agrometeorológicas en Paraguay, nuevamente tenemos este mapa y podemos observar que ya los eventos que se dieron, las heladas más tempranas, se dieron tanto en el sureste de la región oriental como en el suroeste de lo que sería el Chaco y aquí en esta región noreste del Chaco paraguayo. Posteriormente, las demás estaciones registraron eventos cercanos con fechas cercanas medias en torno al 12 a 19 de junio. Para la fecha media de última helada tenemos este mapa donde podemos ver que las heladas más tardías se dan nuevamente en la región sur de ambas regiones y las heladas menos tardías estarían dando en el norte de la región oriental y occidental. El periodo con heladas para la caracterización de heladas agrometeorológicas, podemos ver que el periodo máximo nuevamente se da en el sur del país, ya en el sureste y en el suroeste de la región occidental.
No obstante, igualmente, las demás estaciones están oscilando en torno a los 54 a 70 días con periodos de helada. Finalmente tenemos esta información climática donde se detalla para cada una de las estaciones los parámetros calculados, tanto para heladas meteorológicas se considera con 0 grados y helada agrometeorológica utilizando una temperatura de 3 grados Celsius. Podemos ver la fecha media de inicio y la fecha media de culminación, ¿verdad?, de estos eventos. Podemos ver que en el periodo varias estaciones no tienen periodo en fechas de primera helada porque no se pudo calcular ya que no se dieron eventos de heladas, ya sea de primera o de últimas heladas. Luego tenemos el valor absoluto de cada una de las estaciones, de la temperatura mínima y la frecuencia. Finalmente, esto también se da para el cálculo de heladas agrometeorológicas. Conclusión. Tenemos que se logró caracterizar a las heladas meteorológicas con fecha media probable de inicio en un 28 de mayo al noreste del país y finalizando en un 12 de agosto en el Bajo Chaco. En cambio, las heladas agrometeorológicas, la fecha media probable de inicio sería el 23 de mayo en el Bajo Chaco y extendiéndose al 28 de agosto en el sureste del país. Luego, la frecuencia media de las meteorológicas son poco probables, llegando a un máximo de 5 eventos al año en la zona del Chaco, y las heladas agrometeorológicas son más frecuentes, con un máximo probable de 15 eventos al año. El periodo medio de heladas varía de acuerdo a la localidad, con un máximo de 69 días en el Chaco para heladas meteorológicas y para heladas agrometeorológicas unos 95 días en el sur de la región oriental y el Bajo Chaco. Finalmente, no existe un comportamiento uniforme en la ocurrencia de heladas, por ello es necesario analizar independientemente en cada estación. Recomendaciones. Realizar inicialmente una investigación para el cálculo de la temperatura propicia en el suelo en donde podría comenzar el daño en los cultivos aquí en Paraguay. Como vieron, en este estudio se utilizó la temperatura de 3 grados, que es la misma temperatura que también se utiliza en Argentina, pero sería propicio realizar un estudio para encontrar esa temperatura donde los cultivos aquí en Paraguay ya comienzan a sufrir daños. Por otro lado, utilizar datos de reanálisis y realizar una comparación con los resultados obtenidos en este trabajo, ya que los datos de reanálisis tienen una serie de datos completa, no vamos a tener el problema de encontrarnos con datos faltantes y se podría realizar un estudio para ver cuál es el más conveniente, ya sea el proveído por el ENCAR, que es el de la NOAA, o del servicio europeo, que serían los del ERA-5. También utilizar otros métodos de análisis para el cálculo de fecha probable, ya sea de inicio o de fin de heladas, de manera a comparar también con los resultados obtenidos en este estudio. Finalmente, actualizar constantemente la base de datos debido a que la climatología de la región va sufriendo variaciones. También tenemos últimamente más eventos extremos, entonces esto podría hacer que sufra modificaciones o variaciones también en el cálculo estadístico. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Creo que lo has hecho dentro del tiempo. Así que, bueno, ahora queda abierta las rondas de consultas por parte de la mesa examinadora. Sigue adelante, profe Roberto Fariña. Gracias, profesor Max. Cintia, muchas felicidades por el trabajo. Hay mucho trabajo de estudio, análisis, estadística, ¿verdad? Muy interesante. Y al respecto tengo dos preguntas en una, ya que veo que son series de datos de casi 40 años, más o menos por lo que vi, ¿verdad? Exactamente, sí. 75 al 14 más o menos, ¿verdad? Perdón, sí, 75 al 14. ¿Hay alguna relación de la actividad agropecuaria
con el régimen de heladas en ese tiempo. ¿Se puede hacer alguna asociación al respecto? Por un lado, ¿verdad? Y otro, sí, este tema del cambio climático afecta o no al régimen de heladas en base a esos datos que vos manejas. Esas serían mis dos consultas, si es que están a tu alcance. Sí, así mismo. Muchas gracias, primero que nada. Y sí, se puede hacer justamente esa comparación, ¿verdad? Se puede ajustar o utilizar, de hecho, para todo lo que sería la agricultura, también todo lo que sería la parte agropecuaria, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Para justamente tener en cuenta, ¿verdad? Ya sea la fecha de inicio, la fecha de fin de estos eventos, y si tienen una relación directa, más bien me parecería que no, más bien esto se puede utilizar para justamente reducir o no generar riesgo de pérdida, ¿verdad? O minimizar por lo menos, ¿verdad? Y por otro lado, la segunda pregunta, ¿verdad? Si me podría repetir otra vez. Sí, sí, si el cambio climático, ¿verdad? Que se ve en todas partes, afecta o no al régimen, porque vi que en algunas estaciones es como que es, digamos, como es, se va repitiendo, más o menos. Tiempo, Exactamente, tiene sí, que de haber hecho, una relación. sí afecta, de hecho afecta mucho el cambio climático, ya que también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay varios factores climáticos que son necesarios para que se desarrollen los eventos de helada. Entonces, como estos eventos están netamente asociados, ¿verdad?, a lo que serían frentes fríos, ¿verdad? Necesitamos que entre una masa de aire frío para que se dé un evento de helada. Entonces, estos patrones atmosféricos que dominan, de hecho, todo el sistema climático, si sufre una variación, puede darse la ocasión donde no haya, de hecho, hubo años sin heladas, o se den cada vez eventos más extremos y más frecuentes, ¿verdad? Eso se puede notar también en los gráficos de periodos, donde podemos ver que en algunos años incluso se puede ver un aumento en el periodo de heladas y también en la frecuencia. Y hubo años donde inclusive no se registraron heladas o fueron mucho menores, ¿verdad?, años anteriores. Bueno, muchas gracias, Cintia. Felicidades, una vez más. Muchas gracias, muchas Profesor gracias. Max. Gracias, profesor Roberto. Bien, adelante, profesor Claudio. Sí, buenas tardes a todos. Muy buen trabajo, Cintia. Muy detallado, por cierto. Yo tengo una sola pregunta por ahora, en principio, ¿verdad? Si tuvieses que recomendar a a los productores, ¿verdad? Agricultores, ganaderos de la región oriental y occidental, con respecto a la ocurrencia de estas heladas, ¿qué le dirías? O sea, en sentido de advertirle de las ocurrencias, ¿verdad? Como para que no se toman las medidas correspondientes. ¿Qué le dirías? Sí, así mismo. Para esto, primero que nada, muchas gracias. Y de hecho, esta información va a ser bastante útil para todo el sector agrícola y agropecuario, ¿verdad? Donde ellos pueden tomar los resultados obtenidos para guiarse justamente, ya sea en la agricultura, para las fechas donde generalmente inician la siembra, también para el sector agropecuario, ¿verdad? Donde podrían darse estos eventos, ¿verdad? Y de hecho va a ser muy útil a la hora, ¿verdad? De ya sea anteponerse o prever, ¿verdad?, situaciones para cada tipo de cultivo, para cada tipo de sector, ¿verdad?, que desea utilizar estos datos, podría ayudarle bastante, y sería más bien tener eso a mano, ¿verdad?, para poder justamente prever cualquier tipo de situación en cuanto a ellos, ¿verdad?, vayan realizando a medida que vayan haciendo estos datos. Y específicamente, en base a, veo que estudiaste casi, como dijo el profesor, 40 años prácticamente, un análisis de los últimos 40 años. Entonces, ¿en qué periodo, en qué fecha ellos deberían cuidarse más, digamos?
Sí, ellos deberían cuidarse más justamente en los meses de invierno. Generalmente estas heladas, si bien pueden iniciar ya cercano, como vimos en los meses de mayo, hay varias estaciones donde ya iniciaron las primeras heladas en los meses de mayo. También hay que tener en cuenta que las últimas heladas están terminando en su gran mayoría en promedio, ¿verdad? Antes de lo que sería el mes de septiembre. Así que en este periodo, ellos ese periodo pueden tomar, ¿verdad? Como de acuerdo a la probabilidad que se esté dando en cada estación, como asumiendo, ¿verdad?, el riesgo también, ¿verdad?, de que es probable de que se den ya eventos de heladas. Así que generalmente ya en el invierno, empezando el otoño e invierno, con mayor probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Me queda una última duda. Sí. Como el periodo de invierno es bastante largo, digamos, si vamos a analizar, bueno, en Paraguay no tanto, pero si tuviésemos que analizar son 3 meses básicamente. Entonces, si pudiésemos acotar las... Serían en los meses de junio y julio. Ok, muchas gracias. Cuando Muchas gracias, profesor Barúa. Ahora ha levantado la mano el profesor Pablo Núñez. Adelante, profesor Pablo. Buenas. Antes que nada, felicitaciones por el trabajo, por toda la investigación y todo el trabajo del análisis estadístico. Excelente. Felicitaciones, Cintia. Acá está. Acá el tema de las heladas es fundamental para la producción agrícola, agropecuaria, como estuviste mencionando, y como mencionó también el profesor Claudio Barúa. ¿En qué meses, en qué temporada del año es fundamental tener los cuidados necesarios para las heladas? Y eso es fundamental. Pero yo diría que deberíamos, vamos a decir, centralizar una posibilidad de instruirle a los productores agropecuarios en identificar cuáles son las características atmosféricas, o sea, vamos a decir, las condiciones atmosféricas previas a una helada. O sea, una vez que ocurra la helada ya perdimos, o sea, no hay vuelta que dar. Entonces, lo fundamental sería, vamos a decir, pregonar esa posibilidad de identificar esas heladas, de tanto de las tres formas que estuviste comentando, más de la forma que es más común en nuestra región. Y además de eso, relacionar también las condiciones atmosféricas también, previas a una helada, relacionar las condiciones atmosféricas previas a una helada con relación también a la topografía, o sea, a la cobertura vegetal de la zona, del lugar. Porque vimos, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, vemos acá en el campo que existe una intensidad de un mismo evento de heladas con mayor o menor cuantía o significación, ¿verdad? Con relación a que ese lugar, ese foco de producción esté cubierto con una masa boscosa o esté a la intemperie, al aire libre. O sea, la verdad que no es una pregunta mi apreciación en esta situación, ya que no tengo ninguna objeción en el trabajo tuyo, Cintia, sino que estoy lanzando vamos a decir, una apreciación de que podría contribuir para poder aumentar vamos a decir, la investigación sobre este tema. Es fundamental para nosotros, para nuestro país, la producción agropecuaria,
la condición que nos identifica, que nos define como un clima subtropical, es que en casi el 100% de nuestras localidades, de nuestros distritos, en el año ocurren heladas. Esa es la diferencia entre un clima subtropical y el clima tropical. Y por lo tanto, nuestro país, acá tenemos una seria, vamos a decir, una seria dificultad en que no podemos producir cultivos de invierno por esa razón. O sea, tenemos algunos que otros cultivos que se desarrollan en el invierno que son resistentes a las heladas. Y por lo tanto, prácticamente en invierno, producción agrícola en forma nula, o sea, casi nada. Eso nomás quería acotar, Cintia, profesor Alejandro Max y señor vicedecano Claudio, y toda la audiencia. Por mí está muy bien el trabajo de mi parte. Felicidades, Cintia. Y estamos acá para cualquier cosa, a la orden, siempre. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor Núñez, por las apreciaciones. Ahora ha levantado la mano el profesor Sergio Méndez. Adelante, profe Sergio. Muchas gracias, Max. Bueno, Cintia, muchas felicidades por el trabajo. Se nota el trabajo, se nota la perfección y los resultados muy aplicables. Así que te felicito a vos y a por tu intermedio al profesor Max, tu orientador. Definitivamente creo que este trabajo tiene muchísima aplicabilidad. Estamos en un país agroganadero, entonces para ambos sectores definitivamente esta información va a tener que ser de relevancia a la hora de tomar decisiones. Muchas veces se tienen datos, se tienen muchos datos, pero la importancia de que ese dato sea una información para luego tomar decisiones es la clave, creo, para el desarrollo del país. Así que este tipo de trabajo aporta muchísimo para el país, para poder entender más el fenómeno de la helada, que es algo que nos afecta. Y este año sí que lo sentimos bastante, este año fue bastante bien frío y extremo desde el punto de vista de las temperaturas mínimas y tanto también las máximas. Así que el aporte que da el trabajo me parece muy relevante a nivel nacional. Respecto a las preguntas, tengo algunas muy pocas preguntas que hacer. El trabajo estuvo muy bien explicado, pero me quedó una duda respecto al mapa de ocurrencia de las heladas. Y ahí me gustaría preguntarte, Cintia, si parece que el fenómeno de la helada está, o sea, ¿cuál es la influencia del uso de suelo para la formación del fenómeno? ¿O te parece que está más relacionado a las condiciones sinópticas que se dan en América del Sur? ¿O es una mezcla de ambas? ¿Cómo podríamos interpretar esa ocurrencia? Muchas gracias, Sergio, por tus acotaciones. Y realmente me parece que es una conjunción de ambas, ya que el cultivo para poder visualizarse o para el cultivo poder sufrir este evento de heladas, porque vimos que también hay heladas que no se ven rápidamente, como son las heladas blancas, tenemos las heladas negras. Entonces, creo que depende mucho de ambos factores. Muy de la mano van, porque depende mucho de si el agua que contiene el cultivo, ¿verdad? Justamente para de repente tener estas ocurrencias de heladas, y como se dio este año, supongo que hubo bastantes heladas negras que quizás no se llegaron a denotar porque estamos más acostumbrados a ver a la helada como la helada del hielo que se forma encima de la cobertura de la planta o del suelo, ¿verdad? Pero también están estas heladas negras y son mucho más dañinas, y este año estoy segura que hubo varios eventos donde de hecho pudo generar pérdidas de muchos cultivos, cultivos en el sector más bien agrícola. Entonces creo que sí van de la mano ambos. Correcto.
Espectacular. Entonces, considerando entonces, a ver, un planteamiento nomás me estoy haciendo. La región del Chaco es bien diferente a lo que es la región oriental en el clima. El régimen pluviométrico está bien diferenciado. El Chaco es bien seco, muy pocas lluvias. Sin embargo, la región oriental sur es mucho más húmeda. Entonces, podemos decir entonces que hay algún tipo de influencia en esos extremos por el contenido de humedad en el suelo que podría eventualmente afectar a los extremos, tanto las máximas como las mínimas de las temperaturas. Entonces, Exacto. factor considerable, correctísimo. Y también me quedó una duda, no sé si llegaste a analizar esto, como los profesores comentaron, lo que es el cambio climático hoy es un tema muy mencionado a nivel mundial, también a nivel regional. Y una de las conclusiones que hace el IPCC es que los fenómenos extremos son cada vez más frecuentes. Y también, como mencionaste, la helada es un fenómeno extremo. No sé si llegaste a ver alguna tendencia en la cantidad o en los días de heladas en los últimos 40 años, que me parece un periodo considerable, como para entender si hay más días de heladas, hay menos días de heladas. No sé si pudiste llegar a ver algo de eso, Silvia. La verdad que el cálculo de frecuencia de heladas lo hicimos en términos del periodo de datos, pero no nos estuvimos concentrando más bien en los eventos por año, ¿verdad? Así que tan seguidos y qué tan recurrentes fueron, ¿verdad? No llegamos hasta ese punto, ¿verdad? Pero sí en la frecuencia que sí se vio a lo largo de los años. Excelente, súper. Y bueno, en mi parte es eso. Te felicito una vez más, Cintia, por el trabajo muy bueno. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profe Sergio. Adelante, profesor Héctor Ramírez. Gracias, profe. Cintia, excelente trabajo. Se nota que le dedicaste mucho tiempo y esmero, ¿verdad?, al trabajo que elaboraste. Bueno, la pregunta es, me dio la impresión de que se tiene mucho menos información de la región occidental que la oriental. O no sé si es esa mi impresión nomás. Sí, así mismo. De hecho, las estaciones en la región occidental son mucho menores en comparación a la oriental, así que los datos también, o sea, los resultados también se refleja eso. Por eso el gráfico del mapa se puede notar algo más espacial en comparación a lo que se vio en la región oriental. O sea que amerita todavía un estudio mejorando, digamos, los puntos de lectura en todo el Chaco, ¿verdad? Porque el Chaco es muy extenso y yo sé que existen estos fenómenos normalmente también, ¿verdad? Inclusive más acentuados que de este lado. Sí, de hecho la Dirección de Meteorología e Hidrología cuenta con estaciones automáticas también, ¿verdad? De hecho tienen mayor densidad de estaciones automáticas en el Chaco. Podría ayudar esto, ¿verdad? También a analizar utilizando ahora estos datos, solamente que surge un problema que es la serie o sea, no tenemos todavía una serie muy larga en cuanto a estaciones automáticas, pero no así los datos de reanálisis. Yo creo que ahora mismo sí se podía paliar ya esa situación con datos de reanálisis que de hecho están disponibles, y aplicar esta misma metodología con esos datos ya podemos tener, ya podríamos tener más bien reflejada esa diferencia que estás mencionando. Sí. Excelente, muchísimas gracias. Esa no era mi felicitaciones por el trabajo. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Héctor Ramírez. Ha levantado la mano el profesor Benjamín Gracia. Adelante, profe Benjamín. Buenas tardes, Cintia. Te sentí muy segura en la exposición del trabajo y te felicito por haber tomado un tema que es muy delicado, muy
Nadie quiere hablar mucho del tema de las heladas. Todo el mundo hablamos de heladas, pero a la hora de caracterizar heladas, se complica la cosa, ¿verdad? Y estás dando un gran aporte con este trabajo, estás dando un gran aporte porque desconozco, a lo mejor existen, ¿verdad? Pero desconozco de otros trabajos de este tipo de tratamiento de la. Así que te felicito por el trabajo. Ahora, yo sé que vos trabajás en el área operativa de la predicción del tiempo, ¿verdad? Y este es un trabajo climatológico. Te animaste a avanzar en la climatología y eso yo creo que ha sido gracias al apoyo del profesor Pastén, a quien también tengo que felicitarle por el apoyo que te ha dado en este sentido. Una pregunta sería, como estás trabajando en la parte operativa de la predicción, y este es un trabajo climatológico, quiero saber si tenés alguna forma de aplicar esto en el trabajo operativo, porque esto es muy importante, aplicar en el trabajo operativo de la predicción de heladas, como decía el profesor Pablo Núñez, ¿verdad? Necesitamos nosotros adelantarnos un poquitito a estos fenómenos, ¿verdad? Entonces me encantaría que puedas, ni siquiera para que lo contestes ahora, ¿verdad? Que vayas pensando en cómo aplicar esto en el trabajo cotidiano, especialmente entre los meses de mayo y septiembre, digamos, ¿verdad? Son los meses más complejos, ¿verdad? Y el otro tema es el tema del cambio climático, que mucha gente opina de que, bueno, hace cada vez más calor, la temperatura está aumentando, entonces cada vez tendremos menos heladas. Y posiblemente en el fondo, en términos globales, sea cierto eso de que tendremos menos heladas a largo plazo. Pero, como hemos visto este año, hemos tenido eventos puntuales muy fuertes y que nos han golpeado de una forma muy severa, ¿verdad? Los productores se han quejado mucho de este tema. Entonces, más bien son comentarios. El primero quizás me puedas responder respecto a la aplicación diaria en época de invierno. Desde ya te felicito por tu trabajo. Muchísimas gracias, profe. Encantadísima de escucharte y recibir esas acotaciones. Y sí, me parece muy interesante, justamente porque estoy, ¿verdad?, trabajando en la parte operativa y creo que inicialmente lo primero sería la validación. Como también estuve calculando los valores de probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, primeramente, tomar esas fechas, como vemos, las más tempranas se dan tanto en el sur de ambas regiones. Entonces, ver, ¿verdad? Tomar ya en cuenta esos cuadros que salieron del estudio y ver, realizar esa validación primeramente, ¿verdad? Con lo que se va sucediendo, ¿verdad? Día tras día, ¿verdad? Y posteriormente creo que hay un montón de cosas que se podrían hacer, ¿verdad? Utilizando, ¿verdad?, estos datos, pero inicialmente sería eso, ¿verdad? Muchas gracias, Cintia. Gracias, profe.
Muchas gracias, profesor Benjamín. Ahora damos lugar a la pregunta del profesor Silvio Báez. Adelante, profesor Silvio. Sí, Cintia, me pareció muy bueno tu trabajo hasta ahora por la presentación técnica, el carácter técnico de tu trabajo. Muy buen trabajo, me parece. Yo tengo una pregunta respecto a la incidencia de la lluvia y cómo eso se correlaciona directamente con la intensidad de la manifestación de las heladas. Por ejemplo, recuerdo que estuviste citando que la humedad es un factor importante a nivel superficial, así como la presión, ¿verdad? Entonces me pregunto si uno tiene, como en nuestro país tenemos la región oriental, bastante, una frecuencia relativamente interesante de lluvia, ¿verdad? ¿Qué Sí. pasaría si uno justamente tiene una antecedencia de lluvia antes de una ocurrencia de helada, comparado cuando no ocurre eso? Y Podemos especular. no, sí, entiendo, muchas gracias. Justamente en el año 2013 se dio esa situación que estás mencionando, donde hubo eventos de helada previo a mucha lluvia. Se dio unos días bastante lluviosos, ¿verdad? Donde tuvimos posteriormente el ingreso de un frente frío. Fue prácticamente un frente de origen polar, ¿verdad? Una masa de aire bien fría. Y esto generó eventos de helada, pero más bien tuvo un impacto mayor en el sector ganadero, donde en ese año en particular hubo pérdidas en el orden de los 4.000 a 5.000 ganados. Creo que seguramente recordás un poquito, pero se dio, es bastante, se da una condición de que puede ser también intensa, ¿verdad? O sea, los extremos siempre son puntos a considerar, ¿verdad? Así como el déficit de lluvia, como lo estamos sufriendo ya desde el año pasado, este año, estos eventos extremos que se dieron también con mucha frecuencia de heladas, hubo varias pérdidas también. El otro extremo que corresponde a tener mucha lluvia, mucha agua disponible, también tiene su lado malo, por decir así, ¿verdad? Ya. Y bueno, eso me lleva un poco a pensar, y estaba pensando también lo que preguntó uno de los profes, ¿verdad? La diferencia entre la región oriental y occidental. En la región oriental tenemos los humedales, por ejemplo, en la zona de Pilar y parte de Misiones, donde uno obviamente tiene cultivos de arroz por esa razón. Y me pregunto cuál es, si uno puede ilustrar o verificar en el mapa, en tu distribución de mapa, la frecuencia y la intensidad de heladas en esas regiones aledañas a esos humedales, y comparar un poco con los humedales del Chaco, que no sé hasta qué punto todavía existen los humedales del Estero Patiño, por ejemplo, pero cuál sería la incidencia de estos humedales en las regiones aledañas que son tan distintas en la región oriental de la región occidental. Me pregunto eso porque en realidad me estoy preguntando en relación al tipo de suelo tan distinto que se tiene en la región oriental y la región occidental, y la humedad, el contenido de humedad que contiene obviamente cada región, y la capacidad que tiene de retener o no humedad en ambas regiones son tan distintas, ¿verdad? Entonces, ¿será que podemos especular sobre la diferencia que existe en la incidencia de estos humedales en la región oriental y occidental, y tratar de aprender un poco entonces también sobre el grado de correlación que podría existir entre este tipo de disposición geográfica y el tipo de suelo respecto a las heladas? Exactamente, sí. De hecho, creo que todo influye, cada factor va a influir, ¿verdad? En la caracterización más bien de cómo se dan los eventos de helada en la región. También sumado a eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que independientemente de los eventos de helada, existen cultivos, ¿verdad? Que son favorables para ellos las bajas temperaturas y otros no, ¿verdad? Entonces, eso también se suma otro factor a cuanto al impacto, ¿verdad?, que va a producir justamente los eventos de helada o de bajas temperaturas.
Y también, justamente por eso se analizó, ¿verdad? También la helada agrometeorológica, que es la helada que se consideró con una temperatura de 3 grados, porque ya esa temperatura se considera, ¿verdad? 0 grados en superficie. Entonces, hay cultivos que toleran bastante bien esta temperatura y hay otros que no, ¿verdad? Habría que ir a analizar un poco más a fondo también eso y evidentemente va a encontrarse alguna correlación con este tipo de análisis, ¿verdad? Ya más minucioso en cuanto a eso, pero propiamente con estos análisis, con los resultados obtenidos, va a dar un panorama general, todavía no algo muy puntual, pero sí haciendo un estudio más minucioso se puede encontrar inclusive esas correlaciones que estás mencionando. Ya, o sea, todavía no podemos tener una imagen un poco más concreta, ¿verdad? Respecto a las estaciones, los datos de estas estaciones ubicadas en estas regiones que mencioné y tratar de establecer una correlación. Todavía no se puede entonces, ¿verdad? Así, ni siquiera. Exactamente. Se puede asumir, se puede tomar como que coincidencias o diferencias y a partir de allí se puede ya generar este tipo de análisis, ¿verdad? Pero indicios así todavía no tanto, porque es algo muy estadístico y de repente habría que ya sumar esos factores que estás mencionando. Ahora, por último, también porque me causa curiosidad, si uno toma estos 40 años de datos y divide, por ejemplo, en categorías de, digamos, 5 a 10 años, y uno calcula una media de frecuencia de las heladas, ¿será que uno puede ver una especie de evolución de estas medias a lo largo de estos 40 años? Es decir, ¿será que concretamente podemos decir que por lo menos si hay oscilaciones, que esa oscilación tenga una tendencia hacia más o menos frecuencia en promedio? Efectivamente, de hecho se nota visualmente, podemos ya observar en nuestro gráfico de periodo, eso que mencionas, si de hecho eso se va analizando década tras década o incluso un poco más, ¿verdad? Se puede ir notando algunas fluctuaciones o que puede estar de hecho asociada a justamente eventos climáticos globales, ¿verdad? Como pueden ser eventos de niña, eventos de niños, ¿verdad? Podrían ser también otros factores, pero principalmente eso y cómo eso está correlacionado nuevamente con ya sea el déficit de precipitación o el aumento de la precipitación inicialmente. Todo eso de hecho va a ir a influir y de hecho eso se puede nuevamente denotar en esos periodos, se va a poder denotar bastante bien haciendo ya en base a esto de análisis, ¿verdad? Un estudio próximo para de hecho analizar eso que mencionas. Ya. Bueno, comento nomás que mi preocupación final realmente es, tengo en mi mente la imagen del mapa de Paraguay, ¿verdad? Y esas imágenes satelitales de deforestación de los últimos, 70, 50 años, donde uno ve que el volumen florestal de Paraguay, digamos, el bioma, ¿verdad? Va desapareciendo de forma vertiginosa. Y cuál sería la correlación de eso al mismo tiempo con la aparición de la sustitución, digamos, de esas florestas por la agricultura intensa o intensiva, ¿verdad? Y el cambio en el suelo que va ocurriendo, que también tiene su impacto cíclica, en forma cíclica con todo el clima, ¿verdad? Y uno se pregunta si se podría detectar esa correlación, ¿verdad? Entre el grado de deforestación, los últimos 50 años, que casi coincide con tu periodo de análisis. Y además de lo que mencionaste, ¿verdad? El fenómeno de la niña, el niño y también todo eso relacionado con el cambio climático persistente de fondo en sí, ¿verdad? O sea, aquí posiblemente también hay un factor antropomórfico, ¿verdad? O sea, antropogénico, creo que se dice. Eso es preocupante para nuestro país, ¿verdad? Yo diría que no solamente deberíamos preocuparnos de que no se influya negativamente esta helada, no influya negativamente en la producción agrícola, pero también deberíamos preocuparnos de cómo, en primer lugar, si esas actividades intensivas que nosotros mismos somos responsables, ¿verdad?
no serían también la misma causa irónicamente, del incremento de la frecuencia de ocurrencia de estos fenómenos, y que por tanto habría otras maneras, digamos, más holísticas de plantear una solución del problema en nuestro país. De hecho, eso es universal, ¿verdad? Creo. Muchas gracias, Cintia. Me pareció excelente tu trabajo. Muchísimas gracias, profe, a las órdenes. Gracias. Bueno, creo que se ha terminado la ronda de preguntas. El tema ha despertado mucho interés y de hecho es de mucho interés para nuestro país, como todos lo han mencionado. Así que en este momento la mesa examinadora se irá a una sala de debate para deliberar para la nota final de Cintia. Así que le invito a la mesa a pasar al link de la sala de evaluación y posteriormente volveremos a esta sala para dar la nota final. Excelente.